Apocalipsis afirman haber captado la presencia del misterioso planeta Nibiru, cuyo acercamiento a la Tierra provocaría enormes cataclismos, sostienen, un nuevo fin del mundo. Vaticinan que un planeta oculto podría causar un apocalipsis. Ya hemos sobrevivido al fin del mundo predicho para el pasado 29 de julio. Sin embargo, los teóricos del apocalipsis no descansan y esta vez auguran un fin del mundo inminente que, según sus anuncios, sería causado por el hipotético planeta X, conocido también como Nibiru. Pero eso no es todo, la nueva teoría sostiene que la luna se vuelve roja precisamente a causa de Nibiru, si bien este fenómeno es causado en realidad por la posición del Sol y de la luna cuando los rayos solares arrojan un reflejo rojo sobre la superficie lunar. El medio británico señala que, aunque durante años los teóricos del apocalipsis han creído que el planeta X podría provocar cataclismos en la Tierra, se trata de la primera teoría que relaciona Nibiru con la luna de sangre, que los gobiernos del mundo están al tanto del inminente apocalipsis, pero lo mantienen en secreto. Cabe destacar que la llegada de Nibiru ya se predijo en varias ocasiones, si bien la existencia del mismo todavía no ha sido comprobada. En 2014 la NASA anunció que tras una búsqueda exhaustiva no encontró ninguna evidencia del hipotético planeta X. ¿Cómo será 2017? Es difícil adivinar, pero algunos eventos reveladores de 2016 indican que podría ser un año muy difícil para Occidente, al que cada vez le costará más incluso establecer las reglas del juego a nivel internacional. La era de la posguerra fría de la globalización liderada por Occidente, el predominio de Estados Unidos y el cómodo avance de los valores liberales internacionales ha terminado, dice, por ejemplo, Simon Fraser, jefe del Servicio Diplomático de Reino Unido de 2010 a 2015. Las presiones que estamos viendo, el orden internacional que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, reflejan una descentralización o atomización del poder en múltiples niveles, explica, por su parte, el general estadounidense Stanley Crystal, quien comandó las fuerzas de la OTAN en Afganistán de 2009 a 2010. Entre esos acontecimientos clave en la última parte de 2016 están el supuesto uso de información hackeada por Rusia en las elecciones estadounidenses, la supresión de los rebeldes en el este de Alepo por parte de Siria y sus aliados extranjeros, que implicó el uso a gran escala de armas prohibidas por muchos países contra la población civil, la decisión de China de ignorar un arbitraje de la ONU en la Conferencia sobre el Derecho del Mar que falló contra Pekín en una disputa territorial con Filipinas, la decisión de algunos países, entre ellos Rusia y Sudáfrica, de retirarse de la Corte Penal Internacional, el fracaso de algunas negociaciones comerciales internacionales, incluido el Acuerdo Transpacífico, después de que el presidente electo Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba. Nibiru es un planeta misterioso, azul y gigante, uno de los 7 cuerpos de la galaxia que orbitan al planeta décimo, que es casi en realidad un mini sistema solar. Nibiru es la amenaza que destruirá en octubre de este 2017 al hogar de la especie humana, según una nueva teoría apocalíptica. Si los científicos no han detectado el peligro de gravitación del planeta, se debe a la aproximación oblicua con que se acerca a la Tierra. Los sismos y las tormentas son las evidencias esgrimidas para demostrar la aproximación de esa masa destructiva, y este 2017, la prensa sensacionalista retoma hipótesis. Aseguran que la amenaza es inminente, según la misma teoría. A lo largo de la historia, múltiples veces se han estipulado fechas para que la Tierra y los seres vivos que alberga se extingan. Todas, hasta el momento, fallidas. Recordemos una de las más destacadas, una presunta profecía maya fechada para el 21 de diciembre de 2012, que al final no sucedió. El 29 de julio de 2016, se esperaba la inversión de los polos terrestres y tampoco pasó. Asimismo, un asteroide colisionaría con el planeta y lo destruiría el 16 de mayo también de 2016. El vaticinio de la colisión de asteroides es la más usada y, hasta ahora, ninguna se ha cumplido. Existe una excepción parcial, y se trata de lo ocurrido hace 65 millones de años. Un asteroide se estrelló en Yucatán y propició la desaparición de los dinosaurios. Dicho choque creó un cráter que el año pasado recibió la visita de una brigada de científicos internacionales, con el objeto de recabar evidencias a una profundidad de 600 metros, lo cual sigue en análisis.
Los creyentes esperan el impacto de Nibiru en octubre, el 17 de octubre, día peronista si los hay, aunque ya ha fallado en sus llegadas previstas para diciembre de 2015, 2012 y 2003, y por ahora nada. ¿Qué pasará esta vez? Algunas de las profecías de Nostradamus para el 2017. Surgirá una nueva superpotencia y será China. En el escenario global, China podría realizar unos movimientos audaces, con el fin de curar el desequilibrio económico mundial. Según Nostradamus, las medidas adoptadas por Pekín tendrían unos efectos muy duraderos. 2. Gran terremoto en Estados Unidos Occidental. Nostradamus predijo que en este año o siguientes se puede producir un gran terremoto. Algo que no es descartado por expertos en sismología, que llevan advirtiendo hace años, de que hay cada vez más probabilidades de que se produzca un terremoto en la zona de California, la famosa falla de San Andrés 3. Nostradamus augura una esclerosis de superpotencia y todos apuntan a Estados Unidos, del que dice será un país ingobernable e incompetente por la corrupción política y las desigualdades. 4. Muerte del Papa. Según Nostradamus, esto ocurriría cuando existan dos papas en el mismo periodo, que en este caso se podría interpretar cuando el Benedicto XVI dejó su cargo al Papa Francisco. Se señala que estos serían obligados a dejar Roma por una guerra en Italia y que se les daría muerte en un territorio lejano. 5. Italia corre el riesgo de convertirse en el epicentro de una nueva crisis financiera de Europa. 6 cambios en América Latina. Nostradamus vaticina un año de redefinición para los países de esta región, donde sus gobiernos se alejarían de las políticas de izquierda, preparando así el terreno para la aparición de posibles disturbios civiles. 7. Guerras por culpa del calentamiento global. Las profecías más aterradoras del año hablan de unos posibles conflictos armados, que podrían desatarse debido al calentamiento global y la disminución de los recursos naturales. A pesar de ello, el terrorismo seguiría siendo la mayor amenaza para el mundo. 8. Holocausto nuclear. Nostradamus decía que antes de la llegada de la Tercera Guerra Mundial sucedería el holocausto nuclear. Y con él se daría la llegada del anticristo, el cual estaría representado por una de las potencias mundiales. 9. Más energía solar. Nostradamus predijo que en el 2017 se generalizaría el uso de la energía solar, lo que a su vez tendría impactos positivos tanto en la economía como en la lucha contra el cambio climático. 10. Viajes espaciales. Además, vaticinó un boom de los viajes espaciales comerciales, con vuelos orbitales alrededor de la Tierra. Una de las más inicuas figuras de la profecía es el tal llamado Anticristo. Aún para las personas que son completamente ignorantes de lo que dice la profecía bíblica, el nombre Anticristo nos trae visiones de Armagedón, de perversa maldad y del fin del mundo. Y las profecías de su Biblia son muy claras. El Anticristo se aproxima. De hecho, existen razones para creer que está con vida hoy en día y que las piezas claves de su reino de terror que se avecina están siendo acomodadas ahora mismo. ¿Podrá usted reconocerlo cuando surja en escena? La Biblia nos provee con todas las claves necesarias para conocer realmente quién es esta persona, y hoy se las vamos a presentar a usted. Hoy en el mundo de mañana queremos poder prepararlo para que reconozca al Anticristo. Acompáñenos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les deje una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos ya escucharon hablar de esa profecía, y para la mayoría la marca de la bestia del fin de los tiempos se trata de algo distante. Pero la inteligencia humana, el avance tecnológico y la ciencia ya revelan señales de que este tiempo está mucho más cerca de lo que se imagina. En los últimos años, gastaron mucho en estudios para la creación del microchip, la marca ultramoderna, del tamaño de un grano de arroz, que define la identidad del hombre y que puede ser implantada según los científicos en la piel, en las manos y en la frente.
Lo que parecía imposible ya se volvió ley. Recientemente, una noticia divulgada en Internet decía que en los Estados Unidos fue aprobado por Barack Obama un proyecto de ley para la implantación obligatoria del microchip en ciudadanos americanos como parte de una reforma sanitaria. Los chips serían implantados en las manos para que sólo así las personas pudiesen tener acceso a los servicios públicos de salud. Pero la noticia más reciente que generó polémica en Internet fue la implantación del microchip en Europa. Hay relatos de que los recién nacidos reciben la marca en algunas ciudades europeas para tener el derecho a algunos tratamientos de salud, control de vacunas, entre otras necesidades infantiles. En Brasil, el avance del microchip no para. Está también en los automóviles, en algunas ciudades, con un sistema que monitoriza el registro de los coches. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. La era del chip ya es una realidad. Es necesario que la humanidad esté alerta. Las señales son claras. Será de verdad el fin de los tiempos. Está llegando el tiempo de la gran tribulación. ¿Y usted ya está preparado? Acepte al Señor Jesús de todo su corazón. Entregue su vida a Él. Arrepiéntase de sus pecados y cambie sus actitudes. Él le quiere salvar. ¿Por qué? Porque el escenario para la llegada del anticristo ya lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. 1. Todos los países de Latinoamérica, la mayoría de sus presidentes son masones, unificándose para establecer un orden mundial. 2. El Vaticano, a través de su representante, el Papa, ya dijo que es bueno que el mundo se unifique para que haya un nuevo orden mundial. 3. El mismo Papa aprobó la implantación del microchip. ¿Ok? 4. La implementación del microchip ya está a nivel mundial y en Estados Unidos por ley ya se empieza a implementar el microchip, donde está toda tu información, ¿no es cierto? Empezó con los animales para que el perro no se perdiera, un GPS, pero ahora el microchip, que es del tamaño de un grano de arroz, tiene tu ficha médica, tu ficha económica, tu tarjeta de crédito, está todo ahí, todo. Entonces la gente va a querer ponérselo. No es que la gente decir, no me lo quiero poner, no, se lo va a querer poner porque si te secuestran, te van a encontrar, en una hora te van a encontrar si estás secuestrado. ¿Me estoy explicando? Entonces es la estrategia que se está usando para que la gente no le tenga miedo al microchip, al contrario, lo quiera y lo acepte. Y como es un microchip de radiofrecuencia, y aquí viene algo que mucha gente no sabe, que ellos van a poder manipular en la frecuencia de tu microchip tu mente. Te van a hacer como tipo zombie. Y eso es lo que la gente no sabe. O sea, nos van a manejar teniendo un control mental, no solamente el control de nuestra economía, sino nuestro temperamento. ¡Wow! En esta vida, todo va en decadencia. Basta de culpar a terceros, pues las decisiones las hemos tomado cada uno de nosotros. Para bien o para mal, somos los culpables de los diversos prejuicios que marcan nuestro vivir. Y que gracias a ellos hoy vivimos en una realidad muy mediocre. La soberbia con la que hablan algunos personajes, nos dejan ver que falta muy poco para presenciar un final muy tenebroso. Hay un hombre que su rostro ha servido de burla, pues sus gestos son tan poco peculiares. Él no se cansa de echar al aire miles de palabrerías llenas de torpeza. Bueno, eso pienso yo, pues quizá hay algunos que están a su favor. Ya te imaginarás de quién habló. En una entrevista que se le realizó, nos dejó ver las intenciones tan perversas que posee. Pues él lo ha dicho, una vez llegando yo al poder todo cambiará. Hoy revisaremos rápidamente todo lo que se transformará cuando al gran Trump se le cumpla su sueño, el de ser presidente. 1. Cierre total y completo de Estados Unidos, ningún musulmán podrá entrar a nuestro gran país. Estas palabras fueron justificadas por él, diciendo que esto es una medida para contener la amenaza terrorista. Él fue claro, nuestro país no puede ser víctima de ataques horribles, por gente que cree solo en dioses absurdos. Y sumándole otro aspecto más, se creará una base de datos, donde queden registrados todos los estadounidenses que profesan el Islam. 2. China es el país más mencionado en sus discursos. Trump menciona sin parar que esta nación
ha robado nuestros inventos y empleos a los americanos. Nos mata, comercialmente hablando. Pero pueden estar ya tranquilos, pues él se ha encargado de diseñar un plan, en donde propone, declarar oficialmente a China, como un país manipulador. Este hombre menciona, China sabrá que ya con nosotros no se meterá. Pues le demostraremos, cómo hacer las cosas bien. Y finalmente el punto que ha causado un total revuelo, el muro que dividirá por completo a dos países. El cual tiene como propósito, frenar la inmigración ilegal. Porque, una nación sin fronteras no es una nación. Para muchos esto significa el mayor acto de racismo, pero para otros, la construcción del muro es una de las propuestas, estrella, del aspirante, y es aplaudida por sus seguidores. Hace días, visitó México y después hizo una gran burla. En una de sus presentaciones, incitó a su audiencia a corear, México, México o pagará ese muro. Y después en medio de carcajadas, exclamó, ahora el muro, medirá 3 metros más, y no miento, esto será verdad. Para concluir sumaremos otro punto. Se terminará, con el derecho de ciudadanía de los bebés nacidos en suelo estadounidense de indocumentados. Estos niños, no tienen el derecho de ser reconocidos en nuestro país. Tenemos que iniciar un proceso, para devolverlos a sus tierras. La verdad que coraje, que dejemos que este ser humano, se sienta un ser supremo, poniendo barreras para engrandecer a unos cuantos. La clave de la felicidad no radica en ser los mejores, en ser la mejor nación. Debemos practicar humildad, amor y sobre todo el respeto. Reflexionemos. Gracias por tu visita y te pido por favor nos regales un like. ¿De dónde vendrá el anticristo? En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, Ezequiel y Daniel proveyeron una gran cantidad de información acerca del anticristo. Con lo que se trasluce en el Nuevo Testamento, podemos saber desde dónde vendrá el anticristo. Daniel recibió una profecía de Dios que revela que el anticristo confirmará un tratado garantizando la seguridad de Israel. Luego, después de 3 años y medio, el anticristo se establecerá a sí mismo en el templo judío y proclamará que él es Dios. Esta abominación iniciará la gran tribulación que durará 3 años y medio. Al final de la gran tribulación, Cristo regresará, establecerá su reino en la tierra y destruirá al anticristo. Primero, el anticristo será el protector de Israel antes de que él intente destruir a todo el que se rehúsa a adorarle. Daniel se refirió al anticristo como el líder que vendrá, el cuerno pequeño, la bestia y el rey de rostro adusto. En Daniel 11, él también se refirió al anticristo como el rey del norte. El rey del norte y la tierra del norte es lo que Jeremías llamó al territorio de Asiria y Babilonia. El imperio asirio se dejó abatir por los babilónicos en 626 después de Cristo. Ambas, la capital asiria Asur y la capital de Babilonia, estaban ubicadas en el Irak del día presente. Estos imperios esencialmente comprendieron el mismo territorio que incluyó Turquía, Siria, Irak, Irán, Líbano, Jordán, Arabia Saudita y Egipto del día presente. En Ezequiel 38 y 39 2 campañas del anticristo en contra de Israel están entretejidas en la profecía. Incluidos están los detalles de la venida del anticristo y sus ejércitos en contra de Israel al principio de la gran tribulación. La profecía también describe al anticristo y sus ejércitos arremetiendo contra Jerusalén al final de la edad. Ezequiel se refiere al anticristo como Gog, el príncipe principal, de la tierra de Magog. La tierra antigua de Magog incluyó una cierta cantidad del territorio representado por la presente Turquía, Siria, Irak, Irán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y Rusia cerca del Mar Negro. Isaías se refirió al anticristo como el asirio y el rey de Asiria. Una de las profecías de Isaías dice como Israel al principio confiará en el asirio hasta que él los golpee con el garrote de la ira de Dios. Pero, finalmente entonces, recurrirán al Santo de Israel. Esta descripción bosqueja el tiempo del fin, cuando el anticristo será el protector de Israel hasta que él trate de arrasar con ellos en la gran tribulación. La profecía de Isaías también dice que un remanente de Israel recurrirá a Dios y será salvado del anticristo. Cuando Isaías se refiere al anticristo como el asirio, él indica desde dónde vendrá el anticristo. La antigua Asiria incluía territorios representados de Turquía, Siria, Líbano, Irak e Irán del día de hoy. Jesús, Juan y Pablo hablaron del anticristo. Jesús llamó al anticristo la abominación que causa desolación. Pablo llamó al anticristo el hombre de la anarquía y del desafuero. Sin embargo, ni Jesús ni Pablo indicaron desde dónde vendría el anticristo.
En Apocalipsis 13, Juan dijo que el anticristo y su reino serían como un león, un leopardo y un oso. Daniel usó estos parecidos para los imperios babilónico, persa y griego. La Biblia una y otra vez señala que el anticristo vendrá del Oriente Medio. Con la profecía bíblica consistentemente señalando el Oriente Medio como el origen del anticristo, porque algunas personas creen que el anticristo provendrá de un imperio romano revivido como el mercado común europeo. Este engaño está de una frase en Daniel 9:26, que dice, el pueblo de un gobernante que vendrá destruirán la ciudad y el santuario. Un tema de Daniel 9:26, arriba, es el pueblo. El pueblo será del mismo pueblo del gobernante que vendrá. Esto quiere decir que el pueblo y el gobernante serán del mismo origen nacional. Si el pueblo es griego, entonces el líder en cuestión será griego. Por tanto, cuando sepamos el origen nacional del pueblo, también sabremos el origen nacional del líder. Parte de esta profecía se cumplió en 70 después de Cristo, cuando el ejército romano destruyó Jerusalén y el santuario judío. De acuerdo a Josefo, el pueblo que destruyó el santuario fue predominante sirio, asirio. Algunas personas incorrectamente han asumido que, porque fue un ejército romano, el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fueron romanos. Sin embargo, fue usual que el ejército romano reclutara a soldados de territorios que habían conquistado. En esta campaña las tropas romanas fueron asirios predominantemente. Por consiguiente, el gobernante que vendrá será de origen nacional asirio. Asiria, en aquel entonces, incluía el territorio de hoy día Turquía, Siria, Irak, Irán y Líbano. El gobernante que vendrá es el anticristo, que es confirmado en Daniel 9:27. Daniel identifica al líder que vendrá de esta manera. Él confirmará un pacto con muchos por un 7 en la mitad del 7, él le pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en un ala del templo él establecerá una abominación que causa desolación, hasta el fin que está decretado sea derramado en él. Por consiguiente, Daniel también señala que el anticristo vendrá del Oriente Medio. Jesús es el Maestro, la cual es una poderosa maquinaria militar, política y económica, quien dominará al mundo en los tiempos del fin. Por el contrario, el anticristo y la bestia son dos seres totalmente distintos. Veamos Apocalipsis 17. Aquí Juan deja registrada una notable visión que le fue revelada por Jesucristo y los ángeles bajo su autoridad. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia continuamente utiliza a la mujer como símbolo de sistemas religiosos en profecía, y la fornicación, el adulterio y la prostitución como símbolos de adoración de ídolos y de comprometerse en prácticas de adoraciones paganas. La figura de la ramera o prostituta montada sobre la bestia es muy clara. La propia bestia representa el gran poder militar, económico y político, profetizado que aparecerá en escena, y el líder de ese sistema. Pero vemos que encima de esta bestia va montada una prostituta, representando el falso sistema religioso, y la cabeza de ese sistema, que intentará usar este poder militar y político para su propio beneficio. La cabeza de ese falso sistema religioso es el anticristo. Un líder carismático ha llegado al poder. Por fin aparece para mostrarse a las multitudes como un salvador. Muchos lo esperaban. Creen en sus palabras y esperan que sea la cura para este mundo enfermizo. Algunos piensan que se trata del regreso del Mesías. Pero este hombre no es un salvador sino el rey del terror que marcará el fin de todo. El Armagedón. Nostradamus habla de una aterradora profecía sobre un tercer anticristo. Un ser maligno que llegará al mundo en estos tiempos como un hombre de apariencia inofensiva, que con sus poderes de persuasión y carisma seduciría a las multitudes. Con su astucia e inteligencia engañaría a muchos y actuaría bajo las sombras para llevar a cabo sus diabólicos planes. Esta profecía fue escrita para darnos luces de quién sería el próximo falso Mesías.
Personaje que conquistaría a naciones enteras, logrando así, conducir al mundo hacia un caos total, pobreza extrema, hambre y nos arrastraría finalmente hacia una gran tercera guerra mundial. Algunos creen que el falso Mesías podría ser un líder político, un líder religioso o un gran hombre de negocios. Pero aún no se sabe con exactitud quién podría ser este tercer anticristo, pero más adelante mostraré quién podría ser el último. Una teoría dice que ya podría estar entre nosotros, que solo bastaría analizar algunas de sus características para conocer cuán avanzado está sus más diabólicos planes. Además muchos creen que al hijo de Satanás, aún, están preparándole el terreno para su reinado. De llegar el momento de su gobierno, se cree que será el inicio de todas las tribulaciones, el inicio de los conflictos sociales, escasez de alimentos, matanzas y finalmente el inicio de los conflictos a gran escala que terminarán por acabar con todas las vidas humanas. Al parecer todo esto estaría ya sucediendo en nuestros tiempos y que muchos nos negamos a creer. A continuación iré mencionando algunas características del primer y segundo anticristo, para luego intentar descubrir quién podría ser el tercer y más aterrador anticristo. El primer anticristo fue un gobernador de Francia que luego se convirtió en emperador. Además llevó a su país a una guerra dentro de Europa. Además se le consideró un carnicero a causa de las muertes que resultaron de las guerras mientras dominó Europa. Por tal motivo, Napoleón Bonaparte, por su capacidad de seducir a la población y baño de sangre, es considerado como el monstruo de la humanidad y el primer falso Mesías predicho por Nostradamus en sus escrituras de 1555. Sus acciones nos conducen a la búsqueda del segundo anticristo. Este personaje causó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del Holocausto. Su visión era el exterminio de los judíos y pensando en el futuro alemán. Sedujo en menos de 10 años a Alemania a librar una guerra contra los judíos, responsable de más de 10 millones de muertes. Él mismo se consideró como el segundo anticristo y se cree que vio a Napoleón como su antecesor. Este hecho nos conduce a intentar descubrir quién es el tercer y más aterrador anticristo. El anticristo, el falso Mesías o el hijo de Satanás. Esta palabra aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. En este texto antiguo se afirma que el anticristo, la bestia, vendrá a seducir a la humanidad con su falsa apariencia y que dará inicio al fin de los tiempos. El Apocalipsis. El tercer anticristo es el término usado por Nostradamus, para referirse a quien posiblemente sea el que destruya el mundo. Usualmente, se ha dicho que esta persona será un líder político o religioso. Naciones enteras esperan su venida, creerán que se trata de la venida del Salvador, que se ha esperado por mucho tiempo y que será la cura para este mundo deprimente. Muchos creerán que será el regreso de Jesucristo, aunque los estudiosos creen que no se tratará de ningún Salvador sino el Rey del Horror que marcará el fin de todo. El falso Mesías llegará a lo más alto del poder por su capacidad de engañar con sus atractivas propuestas y por su facilidad de ocultar su verdadera apariencia. Se cree que ya existe un gobierno que está preparando el terreno para su reinado y se sabe que estará apoyado por Satanás. Muchos afirman que el tercer anticristo vendrá de un gobierno muy poderoso como el de Estados Unidos y será el peor porque aprenderá de los errores de Hitler. Este candidato republicano cumple con muchas características propias de un anticristo, esto debido a sus extrañas propuestas. Una de ellas dice, de llegar al poder, es crear una gran muralla que pretende dividir, aún más, México de Estados Unidos. Esto demostraría que estaríamos frente al próximo hijo de Satanás, que con sus aires de superioridad menosprecia y trata como una raza inferior a los latinos. Otra de sus promesas del aspirante a la presidencia es deshacerse de millones de latinos, deportándolos, de ser el próximo gobernante de los Estados Unidos. Sus propuestas parecen estar siendo muy bien acogidas en la población, ya que, este señor se está presentando como una solución a muchos problemas, como, el desempleo, que según él, generan los latinos inmigrantes. La conducta de este falso Mesías muestra claramente el odio que tiene hacia las personas. Varias personas dan fe de sus maltratos y su racismo bajo su inocente apariencia. Todo hace pensar que su odio va más allá con los latinos, que coincidencia, de igual forma que Hitler odiaba a los judíos. Opción parcial, y se trata de lo ocurrido hace 65 millones de años. Un asteroide se estrelló en Yucatán y propició la desaparición de los dinosaurios. Dicho choque creó un cráter que el año pasado recibió la visita de una brigada de científicos internacionales, con el objeto de recabar evidencias a una profundidad de 600 metros, lo cual sigue en análisis.
Los creyentes esperan el impacto de Nibiru en octubre, el 17 de octubre, día peronista si los hay, aunque ya ha fallado en sus llegadas previstas para diciembre de 2015, 2012 y 2003, y por ahora nada. ¿Qué pasará esta vez? Algunas de las profecías de Nostradamus para el 2017. Surgirá una nueva superpotencia y será China. En el escenario global, China podría realizar unos movimientos audaces, con el fin de curar el desequilibrio económico mundial. Según Nostradamus, las medidas adoptadas por Pekín tendrían unos efectos muy duraderos. 2. Gran terremoto en Estados Unidos Occidental. Nostradamus predijo que en este año o siguientes se puede producir un gran terremoto. Algo que no es descartado por expertos en sismología, que llevan advirtiendo hace años, de que hay cada vez más probabilidades de que se produzca un terremoto en la zona de California, la famosa falla de San Andrés 3. Nostradamus augura una esclerosis de superpotencia y todos apuntan a Estados Unidos, del que dice será un país ingobernable e incompetente por la corrupción política y las desigualdades. 4. Muerte del Papa. Según Nostradamus, esto ocurriría cuando existan dos papas en el mismo periodo, que en este caso se podría interpretar cuando el Benedicto XVI dejó su cargo al Papa Francisco. Se señala que estos serían obligados a dejar Roma por una guerra en Italia y que se les daría muerte en un territorio lejano. 5. Italia corre el riesgo de convertirse en el epicentro de una nueva crisis financiera de Europa. 6 cambios en América Latina. Nostradamus vaticina un año de redefinición para los países de esta región, donde sus gobiernos se alejarían de las políticas de izquierda, preparando así el terreno para la aparición de posibles disturbios civiles. 7. Guerras por culpa del calentamiento global. Las profecías más aterradoras del año hablan de unos posibles conflictos armados, que podrían desatarse debido al calentamiento global y la disminución de los recursos naturales. A pesar de ello, el terrorismo seguiría siendo la mayor amenaza para el mundo. 8. Holocausto nuclear. Nostradamus decía que antes de la llegada de la Tercera Guerra Mundial sucedería el holocausto nuclear. Y con él se daría la llegada del anticristo, el cual estaría representado por una de las potencias mundiales. 9. Más energía solar. Nostradamus predijo que en el 2017 se generalizaría el uso de la energía solar, lo que a su vez tendría impactos positivos tanto en la economía como en la lucha contra el cambio climático. 10. Viajes espaciales. Además, vaticinó un boom de los viajes espaciales comerciales, entre ellos Rusia y Sudáfrica, de retirarse de la Corte Penal Internacional. El fracaso de algunas negociaciones comerciales internacionales, incluido el Acuerdo Transpacífico, después de que el presidente electo Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba. Nibiru es un planeta misterioso, azul y gigante. Uno de los 7 cuerpos de la galaxia que orbitan al planeta 10, que es casi en realidad un mini sistema solar. Nibiru es la amenaza que destruirá en octubre de este 2017 al hogar de la especie humana, según una nueva teoría apocalíptica. Si los científicos no han detectado el peligro de gravitación del planeta, se debe a la aproximación oblicua con que se acerca a la Tierra. Los sismos y las tormentas son las evidencias esgrimidas para demostrar la aproximación de esa masa destructiva, y este 2017, la prensa sensacionalista retoma hipótesis. Aseguran que la amenaza es inminente, según la misma teoría. A lo largo de la historia, múltiples veces se han estipulado fechas para que la Tierra y los seres vivos que alberga se extingan. Todas, hasta el momento, fallidas. Recordemos una de las más destacadas, una presunta profecía maya fechada para el 21 de diciembre de 2012, que al final no sucedió. El 29 de julio de 2016, se esperaba la inversión de los polos terrestres y tampoco pasó. Asimismo, un asteroide colisionaría con el planeta y lo destruiría el 16 de mayo también de 2016. El vaticinio de la colisión de asteroides es la más usada y, hasta ahora, ninguna se ha cumplido. Existe una excepción.
Apocalipsis afirman haber captado la presencia del misterioso planeta Nibiru, cuyo acercamiento a la Tierra provocaría enormes cataclismos, sostienen, un nuevo fin del mundo. Vaticinan que un planeta oculto podría causar un apocalipsis. Ya hemos sobrevivido al fin del mundo predicho para el pasado 29 de julio. Sin embargo, los teóricos del apocalipsis no descansan y esta vez auguran un fin del mundo inminente que, según sus anuncios, sería causado por el hipotético planeta X, conocido también como Nibiru. Pero eso no es todo, la nueva teoría sostiene que la luna se vuelve roja precisamente a causa de Nibiru, si bien este fenómeno es causado en realidad por la posición del sol y de la luna cuando los rayos solares arrojan un reflejo rojo sobre la superficie lunar. El medio británico señala que, aunque durante años los teóricos del apocalipsis han creído que el planeta X podría provocar cataclismos en la Tierra, se trata de la primera teoría que relaciona Nibiru con la luna de sangre, que los gobiernos del mundo están al tanto del inminente apocalipsis, pero lo mantienen en secreto. Cabe destacar que la llegada de Nibiru ya se predijo en varias ocasiones, si bien la existencia del mismo todavía no ha sido comprobada. En 2014 la NASA anunció que tras una búsqueda exhaustiva no encontró ninguna evidencia del hipotético planeta X. ¿Cómo será 2017? Es difícil adivinar, pero algunos eventos reveladores de 2016 indican que podría ser un año muy difícil para Occidente, al que cada vez le costará más incluso establecer las reglas del juego a nivel internacional. La era de la postguerra fría de la globalización liderada por Occidente, el predominio de Estados Unidos y el cómodo avance de los valores liberales internacionales ha terminado, dice, por ejemplo, Simon Fraser, jefe del Servicio Diplomático de Reino Unido de 2010 a 2015. Las presiones que estamos viendo, el orden internacional que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, reflejan una descentralización o atomización del poder en múltiples niveles, explica, por su parte, el general estadounidense Stanley McChrystal, quien comandó las fuerzas de la OTAN en Afganistán de 2009 a 2010. Entre esos acontecimientos clave en la última parte de 2016 están el supuesto uso de información hackeada por Rusia en las elecciones estadounidenses, la supresión de los rebeldes en el este de Alepo por parte de Siria y sus aliados extranjeros, que implicó el uso a gran escala de armas prohibidas por muchos países contra la población civil, la decisión de China de ignorar un arbitraje de la ONU en la Conferencia sobre el Derecho del Mar que falló contra Pekín en una disputa territorial con Filipinas, la decisión de algunos países de diciembre de 2012, que al final no sucedió. El 29 de julio de 2016 se esperaba la inversión de los polos terrestres y tampoco pasó. Asimismo, un asteroide colisionaría con el planeta y lo destruiría el 16 de mayo también de 2016. El vaticinio de la colisión de asteroides es la más usada y, hasta ahora, ninguna se ha cumplido. Existe una excepción parcial, y se trata de lo ocurrido hace 65 millones de años. Un asteroide se estrelló en Yucatán y propició la desaparición de los dinosaurios. Dicho choque creó un cráter que el año pasado recibió la visita de una brigada de científicos internacionales, con el objeto de recabar evidencias a una profundidad de 600 metros, lo cual sigue en análisis. Los creyentes esperan el impacto de Nibiru en octubre, el 17 de octubre, día peronista si los hay, aunque ya ha fallado en sus llegadas, previstas para diciembre de 2015, 2012 y 2003, y por ahora nada. ¿Qué pasará esta vez? Algunas de las profecías de Nostradamus para el 2017. Bien, este fenómeno es causado en realidad por la posición del Sol y de la Luna cuando los rayos solares arrojan un reflejo rojo sobre la superficie lunar. El medio británico señala que, aunque durante años los teóricos del apocalipsis han creído que el planeta X podría provocar cataclismos en la Tierra, se trata de la primera teoría que relaciona Nibiru con la luna de sangre, que los gobiernos del mundo están al tanto del inminente apocalipsis, pero lo mantienen en secreto. Cabe destacar que la llegada de Nibiru ya se predijo en varias ocasiones, si bien la existencia del mismo todavía no ha sido comprobada. En 2014 la NASA anunció que tras una búsqueda exhaustiva no encontró ninguna evidencia del hipotético planeta X. ¿Cómo será 2017?
Es difícil adivinar, pero algunos eventos reveladores de 2016 indican que podría ser un año muy difícil para Occidente, al que cada vez le costará más incluso establecer las reglas del juego a nivel internacional. La era de la postguerra fría de la globalización liderada por Occidente, el predominio de Estados Unidos y el cómodo avance de las negociaciones comerciales internacionales, incluido el acuerdo transpacífico, después de que el presidente electo Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba. Nibiru es un planeta misterioso, azul y gigante. Uno de los 7 cuerpos de la galaxia que orbitan al planeta 10, que es casi en realidad un mini sistema solar. Nibiru es la amenaza que destruirá en octubre de este 2017 al hogar de la especie humana, según una nueva teoría apocalíptica. Si los científicos no han detectado el peligro de gravitación del planeta, se debe a la aproximación oblicua con que se acerca a la Tierra. Los sismos y las tormentas son las evidencias esgrimidas para demostrar la aproximación de esa masa destructiva, y este 2017, la prensa sensacionalista retoma hipótesis. Aseguran que la amenaza es inminente, según la misma teoría. A lo largo de la historia, múltiples veces se han estipulado fechas para que la Tierra y los seres vivos que alberga se extingan. Todas, hasta el momento, fallidas. Recordemos una de las más destacadas, una presunta profecía maya fechada para el 21 del Apocalipsis afirman haber captado la presencia del misterioso planeta Nibiru, cuyo acercamiento a la Tierra provocaría enormes cataclismos, sostienen, un nuevo fin del mundo. Vaticinan que un planeta oculto podría causar un apocalipsis. Ya hemos sobrevivido al fin del mundo predicho para el pasado 29 de julio. Sin embargo, los teóricos del apocalipsis no descansan y esta vez auguran un fin del mundo inminente que, según sus anuncios, sería causado por el hipotético planeta X, conocido también como Nibiru. Pero eso no es todo, la nueva teoría sostiene que la luna se vuelve roja precisamente a causa de Nibiru, si sus valores liberales internacionales ha terminado, dice, por ejemplo, Simon Fraser, jefe del servicio diplomático de Reino Unido de 2010 a 2015. Las presiones que estamos viendo, el orden internacional que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, reflejan una descentralización o atomización del poder en múltiples niveles, explica, por su parte, el general estadounidense Stanley Cristal, quien comandó las fuerzas de la OTAN en Afganistán de 2009 a 2010. Entre esos acontecimientos clave en la última parte de 2016 están el supuesto uso de información hackeada por Rusia en las elecciones estadounidenses, la supresión de los rebeldes en el este de Alepo por parte de Siria y sus aliados extranjeros, que implicó el uso a gran escala de armas prohibidas por muchos países contra la población civil, la decisión de China de ignorar un arbitraje de la ONU en la Conferencia sobre el Derecho del Mar que falló contra Pekín en una disputa territorial con Filipinas, la decisión de algunos países, entre ellos Rusia y Sudáfrica, de retirarse de la Corte Penal Internacional, el fracaso de algunos